Road. Esta película nos hace el recuento de un viaje entre un padre y un hijo durante un periodo de varios meses, a través de un paisaje destruido por un cataclismo no especificado, que acabó con la mayor parte de la civilización y en algunos años con la vida en toda la Tierra. Se nos presenta un mundo en el que la fauna está muerta y la flora marchita en su totalidad. Es como si de repente la naturaleza se pusiese en contra del mismo ser humano. La comida escasea y los sobrevivientes la buscan ávidamente y cuando no la consiguen encuentran que la carne humana es la última fuente de alimento. A través de la historia, el protagonista intenta inculcar valores en su hijo, también a enseñarle a sobrevivir y también a mantener su cordura cuando parece que los nexos sociales se desvanecen por el miedo y la desconfianza. En reiteradas ocasiones, él mismo es el que pierde la lucha contra la psicosis y la paranoia, que van lentamente acabando con su salud mental. También a cada paso de la historia veremos cómo éste se empeña en sobrevivir en un mundo en el que el suicidio se normaliza como la única forma de mantener la dignidad y el fuego en nuestro interior. Esta película fue dirigida por John Hillcoat, basada en la novela homónima de Cormac McCarthy. Este escritor tiene una larga lista de obras exitosas. Entre las últimas, La carretera fue aclamada internacionalmente e incluso ganó un premio Pulitzer. En el año 2007, la reconocida presentadora Oprah Winfrey tuvo el honor de hacerle por primera vez una entrevista a McCarthy, en la que reveló que no tiene muchos amigos escritores y que en realidad aprecia más la compañía de científicos. Habló de la experiencia que supone ser padre a edad avanzada y cómo su hijo de 8 años supuso de inspiración para escribir La carretera. También relató diversas memorias que ilustraban el grado de pobreza que tuvo que vivir durante toda su trayectoria como escritor. Actualmente vive en Nuevo México con su familia y poco más se sabe sobre él porque no le gusta conceder entrevistas y se ha ganado la fama de ser un gregario solitario. Dejó muy en claro que no le gustan los autores que no tratan los temas de la vida y la muerte, ya que para él eso no es literatura. ¿Qué nos dice el modelo de Séneca? El estoicismo está basado en el dominio y control de las pasiones que perturban la vida, valiéndose de la valentía y la razón del carácter propio. Su objetivo es alcanzar la felicidad y sabiduría prescindiendo de los bienes materiales. Ahora, en cuanto al pensamiento de Séneca, este está próximo a las ideas de los estoicos. Se puede afirmar que su principal filosofía de vida era el estoicismo. El estoicismo de Séneca es una doctrina filosófica que se enfoca fundamentalmente en el cuestionamiento de la moral del hombre, dejando a un lado los planteamientos lógicos y físicos del estoicismo tradicional. Buscaba la renovación de la doctrina estoica con propuestas que refuercen y promuevan la ética. Para Séneca es importante soportar todo con autodominio y serenidad, ya que no hay nada bueno ni malo, todo lo que nos ocurre es necesario. Para lograr este comportamiento es importante acostumbrarnos desde el comienzo a privarnos de pequeñas cosas, para que en un futuro logremos grandes privaciones y de esta manera lograr evitar el dolor. Séneca ofrece todo tipo de consejos y reflexiones de carácter moralista para cuidarse uno mismo, ser útil para los demás y tener un buen vivir. Ahora bien, ¿por qué elegimos el tema y por qué esta película? El estoicismo de Séneca es un modelo que se basa en la supervivencia del hombre, en un mundo donde la falta de reconocimiento entre unos y otros se convierte en normalidad, debido a la difícil realidad que deben afrontar las personas. Esto se asemeja hasta cierto punto a la precaria realidad que se vive en Venezuela. Poco a poco, mientras se agrava la situación, el venezolano comienza a optar por una actitud más egoísta, velando por el bien propio y preparándose para la próxima crisis. Esta rutina lo ha llevado a cambiar, o a evolucionar si se quiere, su temple, volviéndolo más realista y hasta cierto nivel pesimista.
Aquí es cuando la conexión con el modelo estoico se evidencia cada vez mejor, ya que para lograr vivir una vida placentera dentro de un contexto tan caótico se requiere lo que Séneca se refiere como el control de las pasiones de la vida. Si bien esto no se sigue al pie de la letra, ya que también se puede apreciar una actitud epicureísta en los venezolanos, la mayoría comprende y acepta como una forma válida de encontrar la calma y el buen vivir dentro de su realidad. Ahora, la película The Road es una buena representación de este modelo, al llevar la situación al extremo, el apocalipsis. La historia nos muestra cómo los personajes principales luchan para sobrevivir moldeando y controlando su carácter para lograr resistir no solo la catástrofe natural, sino también a los demás sobrevivientes, que al haber perdido toda clase de dignidad y reconocimiento representan una amenaza para los protagonistas. Si bien la película nos muestra una realidad mucho más ruda de la que se vive en el mundo real, plantea una forma de actuar de la cual, guardando sus distancias, no nos diferenciamos mucho. The Road es una película que demuestra que el hombre es capaz de aceptar y convivir con su parte natural de la vida para lograr sobrellevar las adversidades. El sincretismo de Séneca surge de la pregunta que le hace su sobrino, Lucilio, quien se cuestiona algo muy similar a lo que le preguntaba Telemaco a Aristóteles, y es ¿qué debo hacer? Ante esta pregunta, Séneca escribe una serie de cartas que a la postre se conocerían como su modelo ético. Básicamente, lo que Séneca escribe en ellas es que su sobrino debe tratar, sean cuales sean las circunstancias, de mantener lo más sagrado que tenga, es decir, de no dejar que se corrompa. Nosotros hemos escogido The Road para analizar este modelo ético y su mensaje debido a que esta película nos muestra un escenario post-apocalíptico en el cual un padre y su hijo deben intentar sobrevivir ante situaciones muy adversas en un mundo en el que no se consigue comida y en el que los pocos sobrevivientes que quedan incluso han incurrido en el canibalismo. En medio de toda esta situación, el padre siempre le transmite el mensaje a su hijo de que ellos nunca van a llegar a cometer dicho canibalismo y de que al no cometerlo, ellos siguen siendo los buenos del mundo. De esta manera podemos entender el mensaje de bondad que le quiere transmitir su padre a su hijo y también lo podemos relacionar con lo que le quería mostrar Séneca a su sobrino, y es que pase lo que pase y sea cual sea la situación, nunca debe dejarse corromper lo más valioso que uno tiene. Otro aspecto muy interesante de lo que mencionaba Séneca que se puede ver en la película The Road es el aspecto del suicidio. Séneca comenta que si tú no puedes preservar lo más valioso que tienes, el suicidio es una salida válida. Y en la película podemos ver que el papá cuenta con un arma, con un par de balas, la cual estuvo a punto de utilizar en varias ocasiones en la película. No lo hizo debido a que por circunstancias de la propia película ellos se salvaron, pero si no hubieran podido hacerlo, el suicidio era una salida que el papá consideraba como correcta. Otro punto importante en el que también coincide con el modelo ético de Séneca. Entonces, podemos concluir que realmente la película se relaciona mucho con el aspecto ético y moral que nos muestra Séneca. Si bien es un ejemplo muy extremo, ya que nos muestra un mundo post-apocalíptico que lleva a la humanidad a todos sus extremos, sin duda alguna podemos ver cierta influencia de los pensamientos de Séneca en la manera de actuar y de obrar de los personajes a lo largo de toda la película. Si bien la película The Road tiene lugar en un mundo postapocalíptico en el que la civilización tal como la conocemos ya no existe, hay varios elementos que están presentes en la trama y que podemos identificar en la sociedad de hoy en día. Para comenzar es el tema de la descomposición social, de la crisis de valores, que varios filósofos e intelectuales han advertido, no solo por décadas, sino por siglos, se puede decir incluso. Es decir, la merma en la transmisión de valores que hace que las nuevas generaciones no conciban, no interpreten al mundo de la misma manera que sus antecesoras. Esto cambia la forma en que las personas conciben el mundo, tienen fe, se relacionan entre ellas y se comunican. Por otro lado, está el tema de la escasez de recursos vitales que cada vez más científicos advierten y que no es un escenario muy lejano. Para 2030 hay estudios que explican, que vaticinan que habrá escasez de recursos en gran parte del mundo, escasez de alimentos, escasez de agua, que puede llevarnos a un escenario de conflictos bélicos, de guerras, para asegurar la supervivencia, en lo que significa un retroceso del humano a sus aspectos más primitivos. Eso es un escenario bastante parecido al de la película
y es el objeto de nuestra reflexión. Aplicado a la situación actual de Venezuela, podríamos seguir la línea de pensamiento de los epicureístas, quienes establecían que el suicidio era una forma válida para proteger lo más preciado en el ser humano, cuando las circunstancias que lo rodeaban estaban más allá de su control. Debemos recordar que en los tiempos de Séneca, sus contemporáneos y él vivían bajo el yugo del Imperio Romano como inmigrantes. Vivían en una época en la cual el reconocimiento del ser humano no estaba garantizado, especialmente para los griegos, ya que eran una sociedad extranjera que había sido conquistada. En la película de Road vemos un ambiente similar, en el cual el ser humano, el individuo, tiene que enfrentarse a una situación extenuante y completamente fuera de su control, a la cual tiene que sobreponerse constantemente para sobrevivir. Mucho de eso se está viendo en los días de hoy en el día de hoy de Venezuela. La situación socioeconómica que atraviesa el país es en muchos aspectos inaguantable. Y las personas emulan la manera de pensar de los protagonistas de The Road, en los que tienen que constantemente pensar e ingeniárselas para sobrevivir día a día. La misma película nos plantea con el tema de la pistola con las balas que el padre siempre posee una manera de escape para poder rescatar a su hijo y a sí mismo de cualquier situación que esté más allá de su control, en la cual nos propone el suicidio como una manera viable a escapar al martirio en el cual viven. Sin embargo, Séneca y la misma película nos establece que la respuesta no es el suicidio. Séneca planteaba la idea de manejar las propias expectativas y comprender exactamente en una situación que estaba más allá de tu control cuáles son las partes que uno como individuo puede cambiar y cuáles son las que están más allá de nuestro alcance. Por tanto, aceptar que lo que uno no puede cambiar simplemente no debe caer en las consideraciones de uno. Incluso en la actualidad en Venezuela, con todo lo que se está sufriendo, el venezolano promedio se las ingenia para encontrar pequeños momentos de alegría, como puede llegar a ser compartir una comida con una familia en una fiesta, escuchar de alguien de quien no habías escuchado durante un buen tiempo, o simplemente conseguir la harina para comerse la arepa que uno tanto ansiaba comerse. Asimismo, vemos estos momentos preciosos en la película, los cuales, a pesar de lo lúgubre y deprimente que puede llegar a ser la película, son los momentos a los cuales los protagonistas se anclan para poder seguir adelante, como el simple hecho de compartir un refresco o tomar un baño o compartir una comida. Es mediante esta manera que Séneca nos dice que usemos estos momentos para mantener la cordura y usemos eso, lo cual es lo precioso que merece ser protegido, como ancla para seguir avanzando y mantener nuestra cordura y, por encima de todo, nuestra humanidad.